vamos a empezar a ver cómo utilizar nuestro multímetro para medir corriente. Recuerden en el otro video que quedan dos puntos de conexión en nuestro multímetro que aún no hemos utilizado, que son justamente para medir corriente. ¿Cómo los vamos a usar? Esto es una conexión en serie. Si ponemos, esto es una imagen de Google, si ponemos en Google imágenes multímetro conexión serie, aparece esta entre otras imágenes. Y este es un ejemplo bastante simple de lo que vamos a estar haciendo. Nuestra pila es nuestra fuente de alimentación. Nuestra lámpara es una placa que vamos a alimentar. Vamos a conectar un positivo, por ejemplo, un positivo acá a nuestra fuente de alimentación. Este cable de nuestra fuente de alimentación va a estar entrando directamente a nuestro multímetro, pero a la conexión que tiene el símbolo de amperios, el símbolo de corriente. Y ese punto es como que va a estar conectado internamente, como si hubiese un cable entre la punta roja y la punta negra. Ahora hay un cable que los une, pero ese cable, digamos, ese circuito interno, hay un circuito que los une, y ese circuito interno le permite a mi multímetro mostrar cuánta corriente circula. Entonces, la punta negra va a la placa, y de esa forma la otra punta de la placa va a la fuente. Negativo de la placa a la fuente, positivo de la placa al multímetro, que es como si fuera un solo cable hasta el positivo de la fuente. Creo que lo van a entender mejor ahora cuando yo les muestre. Vamos a cerrar esta captura. Listo. Acá estamos y vamos a mostrarles bien qué es lo que queremos hacer. Para que sea más simple, yo voy a utilizar solamente un color. Voy a utilizar un color de puntas de prueba. Voy a utilizar solamente el rojo. Yo tengo acá mi conexión donde puedo conectar, puedo medir miliamperios, microamperios, y acá puedo medir amperios. Voy a estar trabajando alimentando esta placa, y esta placa consume más que miliamperios. En la escala de miliamperios, yo ya vi, acá está la escala de miliamperios, corriente continua, recuerden, tengo escala para medir corriente alterna y tengo escala para medir corriente continua. En la escala de miliamperios de corriente continua, yo puedo medir 200 miliamperios, 20 miliamperios, 2 miliamperios, 200 microamperios. Son medidas muy bajas. Una placa madre de esta consume funcionando cerca de 1 amper. Entonces yo voy a trabajar en esta escala de 10 amperios. Me va a dar menos precisión, pero me va a permitir acompañar todo el consumo de mi placa madre. Voy a utilizar esta punta que dice amperios y no esta otra que dice micro o miliamperios. Voy a conectar acá y voy a conectar acá. Nuevamente voy a usar la punta com y ahora voy a estar utilizando la punta de amperios. Bien, y como les dije, imaginen que por acá estos cables son uno solo, por eso puse los mismos colores, para que ustedes imaginen que esto es un solo cable. El multímetro no existe, imaginen. Imaginen que yo agarré esto y los uní, así. Bien, esto es un solo cable, pero conectándolo así, acá adentro, mi multímetro va a poder detectar la corriente que circula entre este punto y este punto de mi cable. Enciendo el multímetro que se me apagó, acá lo tengo ahí en los 10 amperios máximo, que es lo que puedo medir, y vamos a hacer la conexión en serie. Para eso voy a estar utilizando un cable. Voy a utilizar un cable como los que vienen de repuesto para reparar los cargadores. Esta punta voy a estar utilizándola para conectar a la placa, y esta punta es donde voy a aplicar tensión. Tengo el positivo de mi cable, voy a conectar lo que sería el terminal que va a amperios. Conecto. El terminal, el cable que está conectado al terminal que dice COM, lo voy a conectar acá en el positivo de mi fuente. ¿Qué me sobra? Me sobra el negativo, que lo voy a conectar directamente a mi fuente.
Bien. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que ustedes noten, una vez más, como les dije, que esto es como si fuera un solo cable. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, y yo le estoy llevando positivo a mi placa. Le estoy llevando el positivo, lo único que puse de por medio en el cable, por eso es una conexión en serie, puse en el medio del cable, empalmando mi cable, puse el multímetro para que pueda medir la corriente que circula, pero es un solo cable. Por eso usé el mismo color para que se den cuenta que básicamente yo estoy usando un cable largo con un multímetro de por medio empalmando los dos. Conecto el negativo aquí y ahora voy a utilizar esta rosquita que viene con las fuentes de alimentación para fijar el cable. Esto me va a ayudar ahora. Voy a conectar, voy a poner mi cable acá adentro y voy a ajustarlo con la rosquita. Listo. Corro un poco los cables para que no molesten. Y ahora, este cable que ya tiene positivo que viene de mi fuente pasando por mi multímetro y negativo que viene directo de mi fuente, lo voy a conectar para alimentar mi placa. Yo ya puedo ver acá que tengo 15 miliamperios de consumo. Y el multímetro ya me está indicando 0.01. Esto es lo que ustedes verían si trabajan con una fuente de alimentación que no tiene el cuarto dígito. ¿Ven? Es exactamente eso. La mayoría de los equipos tiene un consumo superior a 10 miliamperios. Entonces, en el momento que conectemos nuestra placa, por más que tengamos una fuente de 3 dígitos, vamos a poder ver esto y ver que empezó el consumo. Este es el consumo en stand-by de la placa. Es de 15 miliamperios, que podemos verlo acá con el 001. Acá no podemos tener, lo único, no vamos a tener la precisión si el consumo es de 10, 11, 12 o hasta 19. Solo sabemos que es un valor a partir de 10 y abajo de 20, sino acá tendríamos un 2. Enciendo la placa, enciende la placa y fíjense en cómo cambia el consumo. ¿Ven? Acá yo puedo acompañar el consumo sin la necesidad de una fuente de alimentación. He desconectado, el equipo está sin el disipador, no lo voy a dejar mucho tiempo encendido, pero creo que ya con esto van viendo la base, cómo me puedo ubicar. Voy a probar de nuevo, fíjense, no tenemos fuente, ¿eh? Estamos trabajando solamente con el multímetro. Presiono, vean cómo me muestra el consumo de la placa madre. Puedo acompañar 620 miliamperios, 590, 900, 1 amperio, 106, 108, 109, desconecto para que no se dañe nada. No es para nada complicado. Ah, Cristian, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo para...? Creo que todavía pueden surgir algunas dudas, por eso separé un cable más acá para mostrarles. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros no tenemos fuente de alimentación, no podemos medir consumo, entonces estamos intentando utilizar nuestro multímetro. Pero ¿cómo lo voy a conectar si no tengo fuente? Si no tenemos una fuente de alimentación, tenemos que ingeniarnos. Por ejemplo, este es nuestro cargador que vamos a usar para alimentar el equipo. El cargador original, ¿no? Yo tomé acá un jack común y corriente separado de una placa de scrap de un equipo de desarme, de desguace. Yo lo conecto acá y yo puedo utilizar este mismo cable conectando el negativo acá. Puedo conectar, a ver con el microscopio, puedo conectar el negativo acá y el positivo lo pongo en serie con el multímetro. Le pongo el multímetro en el medio. ¿Qué nos hizo falta? Un cable que sale más o menos, creo que debe salir $5, quizás menos, $3. Un cable de $3 y un pedazo de una notebook vieja, que creo que esto lo pueden conseguir también por $3, $4, $5. Con esto ya podemos armar un cable para medir corriente con nuestro multímetro cuando tengamos un cargador que utilice esta ficha. También si nosotros, o sea, usando un poco la imaginación,
podemos buscar en internet, existen adaptadores para poder utilizar varios cargadores. Podemos hacer con esto un cable universal que sirva para varias fichas. Conectamos cualquier cargador aquí y podemos, con la ayuda de este cable, hacer la conexión en serie con nuestro multímetro. No es para nada complicado y es muy útil. Una recomendación, un aviso importante: tengan cuidado en el momento de la conexión, porque si ustedes, por ejemplo, conectan esta placa e intentan realizar las mediciones aquí en la escala de miliamperios, ustedes van a reventar el fusible. Fíjense en que acá indica 200 mA max fused. Mi multímetro está uniendo dos cables, pero tiene un fusible de por medio. En parte de ese circuito que utiliza para medir corriente, tiene un fusible. Entonces, ¿qué va a suceder si yo supero los 200 miliamperios? Y de hecho, esta placa, vieron que supera ampliamente los 200 miliamperios. Va a consumir más de 1000 miliamperios. O sea, va a consumir más de 1 ampere. Yo llego a conectar mi cable aquí e intento alimentar la placa, intento encenderla, revienta el fusible y esta entrada, esta opción de mi multímetro no va a servir más a no ser que yo cambie este fusible interno. Se va a dañar. Por eso siempre que vayan a alimentar equipos, y en realidad la gran inmensa mayoría de los equipos que vamos a estar analizando siempre van a tener consumos cerca del amperio, siempre van a tener consumos mayores que 200 miliamperios, entonces siempre vamos a trabajar acá. Bien, tengan cuidado de no utilizar el terminal equivocado para la conexión, porque van a terminar dañando el fusible interno de su multímetro. Esta es la base que les quería pasar sobre la conexión en serie. No fue un video muy largo, ni muy complejo, ni muy complicado. Espero que haya quedado lo más claro posible. Y creo que con esto ya podemos empezar un poco a la práctica. Vamos a jugar un poco con toda esta parte de las resistencias. Vamos a jugar un poco armando algún circuito. Vamos a jugar un poquito más todavía con esta electrónica que venimos aprendiendo, una electrónica básica, algo bien resumido, bien simple. Y ya creo que después de algunos ejemplos más que tenemos que ver, ya podemos empezar a analizar cosas ya en serio. Ya podemos empezar a tomar una placa de esta y medirla, ya teniendo un poco más de experiencia con medición de tensiones, resistencia, un poco más de idea. Bien, vamos a cortar por ahora y ya seguimos con más videos avanzando en el entrenamiento.